Hola, bienvenidos a un capítulo más de este podcast Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Muchas gracias por estarnos acompañando y para iniciar pues doy la bienvenida a Cheto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos. Listo. ¿Y acá? Jesús González, buenos días a todos, gracias por escucharnos. Y yo soy Reduciendo Mendoza y vamos a continuar con toda esta serie de estudios que estamos teniendo sobre los milagros de Jesús, ¿no? Hemos dividido cómo hacia unos atacando la cuestión o atendiendo la cuestión espiritual, otros la cuestión personal de la salud, y ahorita estamos ya sobre pues, la naturaleza, ¿no? Las fuerzas naturales. Y esto atiende a lo que dice Jesús de las últimas palabras antes de irse, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Digo antes de irse de manera física, ¿no? Está con nosotros. Así es, de terminar su ministerio terrenal, por llamarlo de alguna manera. Pero toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y pasajes como esto lo demuestran, donde no hay una limitante, no hay algo que le impida. Ay, es que eso no soy especialista de eso, ¿verdad? Como los doctores, ¿verdad? Sabes que yo te atiendo de todo, pero vete con el oftalmólogo o vete con el oncólogo, porque no atiendo yo eso. O sea, el Señor Jesús, no había nada que estuviera fuera de su conocimiento, de su poder, de su alcance. Ahorita vamos a ubicarnos, para que leas ahí en tu Biblia también, en el capítulo 14 de Mateo, de los versículos 22 al 33, que es donde Jesús anda sobre el mar. Inclusive las leyes de la física, tal vez en ese tiempo no se conocían como tales, ¿verdad? Pero sí sabían de la gravedad. Oye, si pongo algo aquí, se cae, ¿verdad? Sobre el agua, pues solamente flotan los barcos, ¿verdad? Nadie puede volar, o sea, cosas elementales de la física, pues también el Señor lo rompe, ¿verdad? Sabemos que las maneras en las que obra Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, rompen toda física, toda explicación lógica, y pues lo que vamos a ver hoy es una muestra. Ya habían visto aquí, lo que hay que recalcar para dar un poquito de contexto, es que no es el primer milagro que los discípulos ven. O sea, ya tenían tiempo siguiendo al Señor, escuchándolo, viendo cosas que fueron privilegiados, ¿no? Primero, fueron privilegiados de primera fila poder ver y escuchar al Maestro hacer tales prodigios, pero aún así todavía había cierta... Sí, lo comentábamos en el programa pasado sobre la pesca pesca milagrosa. Realmente ya habían visto cómo Jesús podía hacer que, aunque ellos en su experiencia y todo no pudieron pescar en toda la noche, pues ahora ya, porque Jesús dio su palabra, ellos echaron la red y bastante, o sea, que no cabía en la red. Entonces, ya lo habían visto, ¿verdad? Lo estaban conociendo, y poco a poco ya habían visto algunas cosas que dicen eso, pues solamente Dios o el Hijo de Dios puede hacerlo. Exacto, todo terminaban con esa frase, ¿verdad? Sí. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Sí. Reconocían que era el Hijo de Dios, que era el Mesías enviado. Exacto. Ahorita comentabas de que los discípulos estaban viviendo algo, ¿verdad? Que no lo habían visto. Y sin embargo, en la Escritura, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: muchos profetas quisieran ver lo que vosotros veis. Exacto. Y no lo vieron. Y sin embargo, hoy en la actualidad, los milagros de Jesús en la actualidad, los que hemos pasado por ciertas necesidades, hemos visto aún los milagros del Señor Jesucristo. Hoy en la actualidad, bendito sea. Así es. Pues bueno, vamos a adentrarnos a lo que dice la palabra. Y Cheto, pues de una vez, por favor, para ver cómo empieza este pasaje, ¿podría leer del 22 al 25, por favor? Muy bien. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí recuerdo también una vez que tú, Chuy, estabas dando una palabra ahí creo que era un jueves, cuando hablabas sobre Jonás, y nos hablaba sobre que para el Señor no hay casualidades, no es como que ahí va pasando, bueno, aquí hago el milagro, ahí nomás y se me fue, ¿verdad? A ver, ¿qué tengo en la mano?
O sea, el Señor tiene todo bajo control y todo planeado. Y esto me hace ver también, o sea, porque no fue una casualidad, Él los envió primero. Nos dice eso, a ver, súbanse. Y yo despido la multitud. Aquí me quedo yo, ¿verdad? Váyanse. O sea, no fue como, ay, llegó tarde y se le fue el barco y no había teléfono, espérenme, ¿dónde andan? Mándame tu ubicación. No, el Señor, como que ya, Él tenía esto como, yo lo siento como que para probarlos, una prueba de fe, que es necesario que todos pasemos por esas pruebas de fe. Y es donde, a ver, súbanse, yo me quedo despidiendo a la multitud, subió al monte a orar, o sea, pasó tiempo, lo leemos rapidito en 2 frases, ¿verdad? Sí, no, o sea, acababa de suceder un milagro de alimentación de 5.000 personas y ya lo habíamos visto en otro episodio, ¿verdad? Obviamente, cuando veíamos que Dios tiene el poder sobre también los elementos de la comida. Y entonces Él elige despedir a la multitud y manda por delante a los discípulos. Entonces, realmente, no sé, o sea, Jesús fue con el Padre a darle gracias me imagino por lo que había sucedido de la multiplicación de los panes. Dios y Jesús es el mismo, ¿verdad? Es Dios mismo. Jesús es completamente Dios, completamente hombre. Y yo creo que así tenemos un gran ejemplo, o sea, un gran ejemplo de que cuando hay una manifestación de poder, cuando hay una manifestación de provisión, como fue en este caso, pues lo más correcto es ir a Jesús, ir a orar, a solas y decirle a Dios gracias por este gran hecho que acaba de suceder, por estar conmigo y expresarte. A Jesús lo vio, si Jesús lo vio necesario, pues nosotros... Con más razón. Sí, ¿verdad? Con más razón. Y a veces es donde te quebrantas, ¿verdad? Sí. Puede ser una experiencia buena, pero puede ser tal vez que te acabe de librar de alguna experiencia difícil. Señor, gracias, o sea, y lloras y le agradeces, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo que a veces por leer rapidito no vemos, pero despide a la multitud en esa atención que él tenía, humano, se sube al monte a orar, o sea, no se fue a la oficinita enclimadito, se sube a orar, buscando esa privacidad, esa soledad, que es lo que uno tiene que, o sea, es bueno congregarte, y es bueno ser de bendición, y que sean de bendición para ti en la iglesia, pero busca también tu espacio íntimo con el Señor, en tu cuarto, en tu sala, en donde tengas, ¿no? Sabes que aquí es Dios y yo nada más, ¿verdad? Es mi espacio. Y pasado todo este tiempo, ya la barca estaba en medio del mar, o sea, ya buena distancia, ¿verdad? No, yo creo que ya ni se veían, de verdad es que ya no ves ni la orilla. Sí. Entre ellos, pues había gente conocedora de navegar, de las aguas, gente que tanto de día como de noche, ¿verdad? Podía navegar, podía manejar una barca, pero aquí nos llama la atención que empieza a suceder, azotada por las olas, porque el viento era contrario, la barca, o sea, qué miedo, ¿no? Ya estar en medio del mar en una barca y que empiece a moverse y se mete el agua y como dicen, ya cuando ves asustados a los marineros es porque, Julio, si los marineros o la gente de mar está alarmada. Es la vida, es un día natural para ellos, pero ver la situación pues, es muy difícil ya cuando se te viene encima que quieres ir al norte y te lleva para el sur, ¿verdad? No hay control. Al contrario, no hay control en sí. Y yo creo que esa palabra es clave, es cuando pierdes control de tu vida, de tu trabajo, de tu situación, de tu familia. Ya cuando acuerdas, oye, ¿en qué momento llegué a este punto? ¿En qué momento perdí el control y me encontré en el mar solo entre olas? Y a veces podemos llegar a eso sin darnos cuenta, estando dentro del servicio igual que los discípulos, ¿verdad? Ellos estaban obedeciendo a Jesús. Exacto. Jesús fue el que les dijo, vamos a ir al otro lado, vayan adelante, y empiezan los vientos contrarios, las situaciones complicadas, quizás problemas de salud. Aquí estamos viendo el mar y el viento, pero ya trasladando nuestros días, de repente pues estamos dentro del camino de Dios, como es el caso aquí de los discípulos, obedeciendo a Dios, y vienen los vientos contrarios, ¿verdad? Pues aún ahí está Jesús, así como ahorita lo leyó ahorita Cheto, ¿verdad? Jesús empieza a llegar caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y aquí, fíjate, me voy en el pasaje paralelo que viene en Marcos capítulo 6, todavía te lo escribo un poquito más, versículo 47 dice, y al venir la noche, o sea, también está oscurísimo, sí. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, o sea, no puedes luchar contra el mar, porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, también fue pues, a una gran velocidad, o sea, vamos a desmenuzarlo, ¿no? Él viéndolos remar, o sea, él estaba al pendiente de ellos. Por eso comentaba al principio, no fueron casualidades, ay, se me fueron para allá, a ver, déjame. No, vayan, hay viento, viéndoles remar con gran fatiga, luchando con su capacidad, voy para adelantarme. O sea, el Señor siempre va a estar un paso adelante de nosotros. Y yo creo que ustedes como padres, pues cuando aprendían a sus hijos a caminar, ¿no? O sea, a ver, te voy soltando, pero aquí estoy mi mano, ¿no? O Sí, estoy claro. un paso adelante para que si se cae, Estar pendiente. o la bici, ¿no? Cuando estabas enseñando algo, o sea, aquí estoy. Y ese es el amor paternal Sí. del Señor, ¿no? Pero otra vez viendo cómo estaba controlando. Y Chuy, ¿puedes leer por favor el 26? Que es donde ya empiezan las reacciones, ¿no? Exactamente, o sea, cuando ven a Jesús dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Es una experiencia. Otra vez, en medio del mar está oscurísimo, Sí. viento, o sea, viendo el contexto que estaban ellos, tal vez otros en pánico, tal vez unos estaban acostumbrados a eso, bueno, pues ahorita se calma, otros, oye, pues yo, Mateo, ¿no? Yo soy contador, yo sé, estaba ahí, no me muevan ni el piso, espérenme, entonces, y de repente ves una figura ahí, pues claro que te asusta, o sea, es algo Sí. sobrenatural porque como comentábamos al principio, el Señor no depende de la lógica, de la física, de la naturaleza para poder obrar, de condiciones que se den para que, bueno, ya, se hace el milagro, no, o sea... No, o sea que realmente era algo complicado, o sea, lo más normal era haber visto quizás otra barca batallando Exacto. sobre las aguas, ¿no? Y con el viento, pero ver a alguien caminar sobre las aguas, o sea, sí no, pues no te pones, sí, por ejemplo, viendo, es de noche, Ujú, ¿verdad? A veces yo me voy a trotar muy temprano, 5 de la mañana, y pues oscuro, ujú. y con la luz mercurial, de repente a lo lejos ves y dices, caray, será un perro, será un gato, no sé. Bote de basura. Y nada, era a lo mejor como hay construcciones por ahí, pues a lo mejor era un cartón de cemento, pero como daba la figura, uno empieza a panicarse, dice, es un perro, eso me empieza a corretear. Le corre. ¿Verdad? Y empiezas a decir, le saco la vuelta, era un cartón, Ujú. ¿sí? Pero la oscuridad y la contraluz y todo eso te hace pensar cosas Exacto. que no son. Te imaginas cosas que no son y te apanicas, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto más? Bueno, Ya estaban asustados ellos. No podemos criticarlos. No, así es. Están en medio del mar, con el viento en contra. Luchando. Fatigados. Y luego todavía de repente ven así algo que se mueve sobre las aguas. Ujú. No, pues... No, sí, también te haría uno, ¿verdad? Pues sí. Aunque los fantasmas no existen, Ujú. porque sabemos que pues, son mitos, pues ellos hasta que creyeron en fantasmas. Dan voces de miedo, ¿no? Sí, o sea, todos 12 hombres ahí gritando, ay, ¿dónde? A ver, ¿qué? Como al principio estaban angustiados porque no podían. Ya estaban así. Ya nos estamos ahogando. Estaban en contra. Y Ujú. aparte, ven una silueta, algo que se mueve sobre las aguas. Ujú. Algo Sí. no visto jamás. Y eso es lo que Todavía. también, digo, volviendo al tema, vamos a trasladarlo a nuestros días. Ujú. ¿Verdad? Nosotros somos creyentes, estamos en el camino del Señor, estamos haciendo su voluntad y de repente se vienen los vientos contrarios, como decíamos, problemas de salud, problemas quizás de trabajo, no lo sé, de situaciones familiares complicadas. Y pues empiezas a tener tus dudas, quizás a tener tus miedos naturales de humano. Y luego a lo mejor ves todavía algo todavía más sobrenatural. Pero eso que venía, eso que ellos estaban viendo, era la solución al problema. Exacto. Era la solución al problema que iba a transformar la situación a algo que los iba a llegar al otro lado. Y tuvieron fíjate, miedo. como bien dices, ninguno de ellos clamó o se puso a orar al Señor. O sea, es lo que me llama la atención, de los 12 llamados, escogidos por el Señor, que habían visto todos los milagros, que el Señor les había dicho, tengan fe, que el Señor... del pan y todo. Todo, a nadie se le ocurrió pedirle ayuda a Dios. Y aún, fíjate, aún todavía no sé si el milagro todavía se había hecho cuando Jesús, en otros pasajes,
habla de que reprende a los vientos y Mar. a los vientos y al mar. Ujú. O sea, estamos viendo que no sé si es antes o después el milagro que hizo Cristo, que aún dicen ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es un poquito antes, debe Sí, ser, sí. ¿Quién es este que Aún el viento y los... a los vientos y a los mares y a las le aguas obedecen. le obedecen? Y aquí qué bonito, ¿no? Cuando están gritando y miedo y luchando, la frase que les dice Jesús, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, Ujú. soy yo, no temáis. Así es. Vuelvo a lo mismo, en esa relación paternal, tranquilo, a ver, ten ánimo, no temas. Pero todavía se los dijo sin subir a la barca, sin calmar los vientos de lejos. Así es. Exacto. O sea, eso es lo que a veces nosotros, como lo hemos comentado en otros capítulos, queremos la solución ya, la solución a nuestra manera, a nuestro modo, espérate, aún en la tormenta el Señor te dice, ten ánimo, ten ánimo. No calmó, no estaba ni siquiera él arriba de la barca, y es donde viene la reacción. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Está esa tormenta, está ese peligro, porque era un peligro, ya sabes que pisas y te vas a hundir. Yo creo que esto es algo de fe también, entra en los terrenos de la fe. Y Señor, si eres tú, yo voy. Y como decía David, ¿verdad? Y lo decía Josué, si tú vas conmigo, yo voy, ¿verdad? Si tú me dices que vaya y conquiste, voy y conquisto. Si me dices que no, pues no voy. O sea, yo creo que es la misma raíz de esa fe, de esa, aventarte a obedecer al Señor, a pisar los terrenos de la fe. Quizás conociendo a nuestro Señor Jesucristo la institución, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce nuestros corazones, ve la angustia de todos ellos, Definitivo. los ve y les dice, ánimo, yo soy. Al escuchar su voz, como que pienso que todos los discípulos a la vez se tranquilizaron, Ujú, pero Pedro fue más allá todavía, ¿verdad? ujú. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Así es. ¿Sí? Manda. Todavía le dice, si No, eres y tú. esas palabras son para nosotros también, ¿verdad? Exacto. Quizás estamos pasando momentos difíciles, bueno, insisto sobre lo mismo, pues ten ánimo. Ujú. ¿Verdad? Jesús está bajo control, Jesús estaba viendo, así como estaba viendo a los discípulos de lejos, también a nosotros también nos está viendo y sabe que estamos pasando cosas problemas difíciles. Y pues ánimo, ¿verdad? Ánimo, Sí. no hay que tener miedo, porque sigue todavía algo todavía mucho mejor, ¿verdad? Sí, es donde ya Pedro le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué experiencia tan hermosa tuvo Pedro. Es algo que nadie más en la historia ni lo ha hecho, ni lo hará, ni nada. El único hombre que respondió ese llamado y tuvo el privilegio de caminar, no sé cuántos pasos serían, nos dice, pueden ser 2, pueden ser 3, No, puede pero, ser más, pero ¿verdad? Ven. 10, 20, no sé, pero realizó eso, o sea, por gracia del Señor, qué impacto en su vida. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. A veces en estas situaciones extremas nos llega el temor innecesario. Exacto. A veces llega, y por ahí viene titulado en la Biblia, el afán y la fatiga, ¿Te gusta? la angustia innecesaria. A veces, oye, espérame, como dicen, te estás ahogando un vasito de agua, ¿verdad? Y no lo digo en específico por esta situación, porque no era un vasito, era un océano, ¿verdad? Pero sí hay situaciones donde, o sea, sí está bien, tienes un problema o algo, pero tranquilo, ya el Señor ya te dijo, ten ánimo, ya viste, ahí está, como decías, Chuy, ahí está la solución, ya el Señor se manifestó. Sal de esta situación por gracia de Él, de la mano de Él. Y es donde empezamos con ese temor necesario y empezamos empiezan las ramas, ¿verdad? No, pero es que si pasa esto y si no pasa y si me dice y empieza y no terminas. A pensar de más. Exacto, pensar de más. Esas son palabras clave. Y te angustias y te afanas y te obsesionas y te estresas. Y tampoco quiero decir que vamos al extremo de no, vamos a ignorar las cosas, ¿verdad? Aquí no pasa nada. No tienes que ignorar. Más bien tienes que enfocarte en el Señor. Exacto. Tienes que enfocarte en que ahí está la solución, en que a pesar de todo, Él te va a dar la victoria, en que a pesar de todo, Él te va a hacer pasar por esa tormenta, ¿verdad? Y pues la consecuencia fue que Pedro hizo todo lo contrario y se empezó a ir para abajo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos escuchado estas expresiones?
Oye, ¿cómo está el hermano tal? No, anda bien abajo, se hundió. Se está hundiendo, Está ¿no? hundiendo. Oye, ¿cómo? ¿Lo has visto? No, pues anda hundido. Qué fuerte, ¿no? O nosotros, O nosotros, ahogamos, exacto. intentamos ahogar, pero también aquí vemos la solución. Ahora sí vemos quién clamó, ¿verdad? Pedro, al sentir que se hundía, Ujú. entonces clamó, ¿verdad? Y le dijo, Señor, sálvame, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos otro gran ejemplo. Hace rato veíamos, ¿verdad? Que nadie clamaba. Nadie. Estaban a mejor tratando de ellos mismos, con sus fuerzas, con su experiencia, salir adelante y no podían, ¿verdad? Bueno, como quiera, aún así llegó Jesús y llegó de manera sorprendente, pero ahora sí que Pedro se está hundiendo, dice, sálvame. Exacto. Y lo que no hermoso, tuvieron en la y lo grandioso es que Jesús dice aquí que lo tomó de la mano. Dice entonces al momento. Son palabras que a veces también por lo rápido que leemos Ujú. no nos damos cuenta, pero fue al momento. O sea, una vez que Pedro clamó y dijo, Señor, sálvame, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Así vamos para, asió de él y lo empezó a levantar. ¿Sí? Obviamente Jesús le dice, ¿verdad? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Verdad? ¿Por qué dudaste? ¿Verdad? El hombre dice aquí, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, si ya estabas caminando sobre las aguas, hombre. Ujú. Si ya estabas, ¿por qué te pones a ver lo que ustedes ahorita, el miedo innecesario? El temor innecesario. El temor innecesario. Pero aún así, también lo grandioso que aquí podemos aprender, si seguimos leyendo, dice, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó El viento. el viento. Pero ¿cómo fue el trayecto de donde andaba Pedro hundiéndose Ujú. a la barca? Todavía caminó sobre las aguas. Así es. O sea, junto con Jesús siguieron caminando sobre las aguas. Y todavía había viento y todo. Todavía, o sea, exactamente. O sea, ahora sí que Dios te dice, hombre de poca fe, ¿verdad? Pues solamente te va a llegar la exhortación porque pues ni modo que te felicitaras, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. aún así siguieron caminando sobre las aguas y llegaron a la barca. Así ¿verdad? es. Entonces, una gran bendición. El clamar a Dios es válido. Es válido gritar de miedo, es válido Así es. el decir sálvame. No, como que tengas así como Pedro tiempo con Jesús y ver visto milagros. Bueno, si tienes miedo, grita, busca a Jesús, ¿verdad? Y Él va al momento a hacer de ti sacar. Eso es parte de la preparación que Dios tiene hoy en la actualidad con cada uno de nosotros, ¿verdad? En cada necesidad, ¿verdad? Que nos está preparando para un futuro, para algo necesario más adelante que se nos pueda venir encima, clamar a Él, estar siempre en oración y clamando a Él siempre en nuestras necesidades y no angustiarnos, porque en la angustia y en nuestras tantos problemas que puede haber, nos enfermamos a sí mismos, sin Exacto. ver necesidad. Exacto. Nos enfermamos por Sí. tanta angustia que nos ponemos a nosotros mismos, habiendo una solución, habiendo un Dios todopoderoso que nos puede solucionar los problemas que tenemos. Así es. Y aquí, como menciona Chuy, o sea, se hizo la paz. Sí. Ahora sí, o sea, yo creo que todo lo resumimos en la paz. Ujú. En el momento en que suben, todo tranquilo. Pero otra vez, ¿cuántas veces hemos visto esa expresión de Jesús a sus discípulos? Hombres de poca fe. Inclusive cuando fue también el milagro, calmar la tempestad, hombres de poca fe. Y es algo que les reprochaba, oye, ya, aquí vemos la opción. Ellos pudieron haber clamado desde el principio, no lo hicieron. Pedro fue el único que clamó cuando ya se estaba ahogando. Hubo respuesta, claro que el Señor no te va a desamparar, Él no falla sus promesas, ¿verdad? Pero otra vez los llevó nuevamente a expresar, verdaderamente eres hijo de Dios, en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron. Verdaderamente eres hijo de Dios en una completa paz, porque había calmado todo esto, ya había pensado, ya les había dicho, y sigue el trayecto, ¿no? O sea, yo creo que sigues pensando cómo estábamos todos ahorita, qué pasó, se calmó todo. Pedro, ¿qué iría pensando, verdad? Ya en el trayecto de algo que les faltaba, ¿no? Para, dice que están en medio, bueno, pues les faltaba la otra mitad.
¿Cómo estoy reaccionando? Y eso nos lleva a examinarnos a nosotros. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy? Pasaré las pruebas que me ponga el Señor, ¿verdad? Si me manda una tormenta, ¿qué voy a hacer primero? ¿Asustarme, luchar con mis fuerzas? ¿O clamar desde el principio? ¿O tener un temor innecesario? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué estoy haciendo continuamente, verdad? Porque también a veces topas gente hoy como, mira, aquí batallando, siempre andan batallando. O sea, no batalles, déjenselo al Señor. Y es normal, y me gustó lo que dijiste, y la Biblia misma lo dice, o sea, Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? O sea, claro, el Señor nos dio sentimientos, emociones, somos humanos, podemos asustarnos, podemos sentir, pero ya que te dejes derrotar por eso es otra cosa. Entonces, esa es la invitación que hacemos. El Señor siempre va a estar ahí para tendernos la mano, como con Pedro. Ya depende de nosotros si le tomamos la mano, ¿verdad? Porque también aún que nos estamos ahogando, ni así tomamos la mano del Señor, y en una grosería le dejamos la mano extendida, y te sigues ahogando, y te sigues ahogando. A ver, ya el Señor está caminando sobre las aguas, te está extendiendo la mano, no lo sueltes, no desprecies eso, ¿verdad? Esa es la invitación en este momento. Por más difícil que esté tu tormenta de salud, familiar, económica, no sueltes la mano del Señor, no dejes de clamar ante Él, y cuando Él llegue, abrázate, ¿verdad? Porque también me gustó lo que comentaste, Chuy. Pues ahí van, caminando a la barca, ¿verdad? Caminando, a lo mejor eran 10 metros, a lo mejor eran 3 pasos, a lo mejor eran, no sabemos, pero no te sueltes del Señor, no te sueltes, tómate de Él. El Señor te va a llevar, en este caso, a una barca, o a una tierra prometida, o a la playa. El Señor va a saber a dónde te va a llevar. Y es mucho más seguro definitivo. que la barca. Definitivo. Definitivo, ¿verdad? Es lo que confiamos a veces, ¿verdad? Confiamos en una barca que sabemos cómo manejarla, pero nunca va a ser tan seguro como el estar agarrado de la mano de Jesús. Definitivo. Y bueno, pues esa fue la invitación que te hacemos hoy. No te separes del Señor. Si ya estás separado, busca su mano. Él siempre la atiende, y Él siempre va a estar contento de que clamemos a su nombre. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Síganos para más contenido, denle like para que les llegue en automático, y nos vemos en el próximo estudio. Muchas gracias, Dios les bendiga.